Era una noche como cualquier otra. La calma en la casa era tan palpable que casi podía escuchar mi propia respiración rebotar en las paredes. No recuerdo exactamente cuándo me quedé dormido. Solo sé que el peso de los días largos y las noches inquietas me había vencido. El colchón bajo mi espalda era un refugio cómodo, y mi mente se hundió en un vacío apacible. Entonces, algo cambió. Un sonido sutil, apenas un roce, se deslizó por la oscuridad. Entre sueños, mi subconsciente lo reconoció antes que yo. La puerta del dormitorio, moviéndose lo suficiente como para dejar pasar una sombra. Una figura se adentró con pasos cuidadosos, como si no quisiera interrumpir el silencio absoluto. Yo seguía inmóvil, atrapado entre la vigilia y el sueño, pero mi mente empezaba a registrar su presencia. Era Marcos, mi hermano gemelo. Nos parecíamos tanto que la gente decía que éramos como reflejos, pero debajo de esas similitudes, éramos opuestos en casi todo lo demás. Marcos siempre fue el atrevido, el que se atrevía a cruzar líneas invisibles mientras yo me quedaba observando desde la distancia. Sin embargo, esa noche algo era distinto. Había algo en la forma en que caminaba hacia mi cama, en cómo sus movimientos parecían deliberados pero lentos, casi cautelosos. Sentí el colchón hundirse ligeramente cuando se sentó a mi lado. Mi mente quiso reaccionar, abrir los ojos, decir algo, pero mi cuerpo estaba atado a la parálisis del sueño, una prisión silenciosa en la que solo podía escuchar y sentir. El aroma familiar de su colonia me envolvió, un recordatorio de que era él, siempre él. ¿Estás despierto?, susurró. Su voz era baja, apenas un murmullo que se perdía en el aire entre nosotros. No respondí. Tal vez porque no podía, o tal vez porque no sabía cómo. Pero mi corazón latía con fuerza, acelerándose a cada segundo que pasaba en ese silencio compartido. Sentí su mano, primero ligera, un roce casual en mi brazo, como si quisiera confirmar algo, como si mi quietud le diera permiso. Luego, el toque se hizo más firme, más seguro, trazando líneas invisibles en mi piel que me quemaban y me estremecían a partes iguales. El aire de la habitación parecía espesarse con cada segundo que pasaba. Mis pensamientos eran un torbellino, atrapados en una maraña de incertidumbre y ansiedad. Quería moverme, quería hablar, pero mi cuerpo no respondía. Podía sentirlo ahí, tan cerca que cada inhalación suya se entremezclaba con mi propia respiración. Marcos siempre había tenido una presencia magnética, algo que atraía a todos hacia él sin que se lo propusiera. Pero aquella noche, esa energía tenía un matiz diferente, algo que nunca había sentido antes. Sus dedos se deslizaron lentamente desde mi brazo hasta mi muñeca. Una caricia intencionada pero contenida, como si estuviera midiendo cada movimiento, buscando una reacción que no llegaba. Mi piel ardía bajo su tacto, y la línea entre lo que era un sueño y lo que era real comenzó a desdibujarse. Una parte de mí quería gritar, romper el hechizo que parecía haber lanzado sobre la habitación, pero otra parte, más oscura y desconocida, quería quedarse quieta y esperar. Siempre has sido tan predecible, susurró, su voz rompiendo el silencio con un tono cargado de algo que no podía descifrar del todo. Su risa baja, casi inaudible, flotó en el aire mientras sus dedos subían hasta mi hombro, firmes pero ligeros, explorando como si cada centímetro de mi piel fuera un misterio que necesitaba resolver. En cualquier otro momento, en cualquier otra circunstancia, habría bromeado, le habría empujado y le habría dicho que me dejara en paz. Pero algo en su tono, en su manera de moverse, no era el Marcos que conocía. Era una versión de él que nunca había mostrado, una que parecía existir solo en la penumbra de esa noche. Sentí cómo su peso se desplazaba, cómo se inclinaba hacia mí, hasta que el calor de su cuerpo cubrió el mío. Siempre me pregunté cómo sería esto, murmuró, casi para sí mismo. Las palabras parecían deslizarse por mi piel
como una corriente eléctrica, dejando un rastro de escalofríos que no podía controlar. Su mano se posó en mi pecho, primero inmóvil y luego comenzó a moverse en círculos lentos, trazando patrones que parecían quemarse en mi memoria. Mi corazón latía tan rápido que estaba seguro de que podía sentirlo bajo su palma. Había algo en su toque que era extrañamente íntimo, una mezcla de confianza y vulnerabilidad que nunca antes había compartido conmigo. Y yo, atrapado en mi estado de parálisis, no podía hacer nada más que sentirlo. «Es curioso, ¿sabes?», continuó, su voz más baja ahora, casi un susurro en mi oído. «¿Cómo dos personas pueden ser tan iguales y a la vez tan diferentes? Tú siempre tan... correcto. Y yo...». No terminó la frase. En lugar de eso, dejó que sus dedos se deslizaran por mi pecho hasta mi cuello, un movimiento que hizo que mi respiración se detuviera por un momento. Su aliento rozó mi oreja, cálido y lleno de una intensidad que nunca había sentido antes. Podía oler su colonia, mezclada con el aroma de su piel, una mezcla familiar que de repente parecía tener un significado completamente nuevo. «Pero esta noche, todo eso no importa, ¿verdad?», preguntó, aunque no esperaba una respuesta. Su tono era suave, casi hipnótico, y sentí como si las palabras se hundieran directamente en mi pecho, resonando en lo más profundo de mí. Entonces, sin previo aviso, se inclinó más cerca, y sentí sus labios rozar mi mejilla, apenas un toque, pero lo suficiente como para enviar una corriente de calor por todo mi cuerpo. Fue un gesto lento, deliberado, como si estuviera probando los límites, esperando a ver si despertaría de mi aparente sueño. Pero yo seguía inmóvil, atrapado en el momento, en la confusión y la intensidad de lo que estaba ocurriendo. El tiempo pareció detenerse mientras su mano subía hasta mi mandíbula, girando suavemente mi rostro hacia él. Sabía lo que estaba a punto de hacer. Podía sentirlo en la manera en que su respiración se volvía más profunda, más pesada. Sus labios rozaron los míos, primero con suavidad, apenas un roce que me hizo contener el aliento. Luego, con más firmeza, como si estuviera rompiendo una barrera que había estado esperando cruzar durante mucho tiempo. El beso fue lento, cargado de una emoción que no podía identificar. Había una mezcla de ternura y urgencia, una conexión que nunca había sentido antes y que me dejó paralizado, no solo por mi incapacidad para moverme, sino por el torbellino de sensaciones que me atravesaron en ese instante. Su mano se deslizó por mi cuello hasta mi nuca, sosteniéndome con una firmeza que parecía pedir una respuesta que no podía darle. Cuando finalmente se separó, sus ojos encontraron los míos en la penumbra, y por un momento pensé que podía ver una chispa de vulnerabilidad en ellos, pero tan rápido como apareció, desapareció, reemplazada por esa confianza característica que siempre había definido a Marcos. «Buenas noches, hermano», dijo en un tono bajo, con una sonrisa apenas perceptible, antes de levantarse y desaparecer en la oscuridad de la habitación. Me quedé ahí, mirando el techo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi cuerpo comenzó a moverse lentamente, recuperando el control que había perdido, pero mi mente seguía atrapada en un bucle, repitiendo cada palabra, cada gesto, cada sensación. Sabía que había algo irrevocable en lo que acababa de pasar, algo que cambiaría para siempre la forma en que veía a Marcos y a mí mismo. Pasaron horas, o al menos eso creí. La noche parecía interminable, y mi mente no encontraba descanso mientras las palabras de Marcos y sus acciones se repetían en mi memoria como un eco persistente. Traté de convencerme de que todo había sido un sueño, una fantasía retorcida nacida del cansancio y el estrés. Pero cada vez que cerraba los ojos, podía sentir el peso de su cuerpo junto al mío, la calidez de sus manos, el roce de sus labios. No era un sueño, era real. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas, supe que no podría seguir ocultándome en la seguridad de mi cama. Me levanté, cada movimiento lento y pesado, como si llevara un peso invisible sobre mis hombros.
Mis piernas temblaban ligeramente mientras cruzaba la habitación y abría la puerta. El pasillo estaba en calma, bañado por la suave luz del amanecer, pero esa tranquilidad parecía burlarse de mí. Caminé hacia la cocina, siguiendo el aroma del café recién hecho. Allí estaba Marcos, como si nada hubiera pasado. Sentado en la mesa con una taza en la mano, hojeaba una revista que no parecía realmente estar leyendo. Sus ojos se alzaron cuando me vio entrar, y una sonrisa tranquila curvó sus labios. «Buenos días», dijo, con esa naturalidad que siempre lo había caracterizado, como si la noche anterior no hubiera ocurrido, como si todo estuviera exactamente como debía estar. No respondí de inmediato. Me limité a observarlo, tratando de descifrar lo que pasaba por su mente. Marcos siempre había sido un enigma para mí, un libro que solo él podía leer. Pero en ese momento, más que nunca, parecía completamente impenetrable. Me senté frente a él, tomando una de las tazas que había preparado. «¿Dormiste bien?», preguntó, su tono ligero, casi despreocupado. El nudo en mi garganta hizo que las palabras fueran difíciles de pronunciar. Al final, solo asentí, incapaz de mirarlo directamente. El sonido de la cuchara removiendo el café llenó el silencio, un contraste casi irritante con el torbellino de pensamientos que me consumía. Finalmente, reuní el coraje para hablar. «Marcos, anoche». Él levantó la vista, con una ceja ligeramente arqueada, como si estuviera sorprendido de que mencionara algo. Pero no había sorpresa en sus ojos, solo expectación. «¿Qué pasa con anoche?», respondió, tomando un sorbo de su café. Su tono era casual, pero había una sutil provocación en su voz, como si estuviera jugando conmigo. Tragué saliva, sintiendo cómo mi garganta se cerraba. ¿Cómo se suponía que debía abordar algo así? ¿Cómo podía poner en palabras lo que había sucedido sin que todo se derrumbara entre nosotros? Tomé aire y lo solté lentamente, intentando calmar mi corazón que latía con fuerza. «¿Por qué lo hiciste?», pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. No sabía si quería una respuesta o si solo necesitaba escuchar que él lo reconocía. La sonrisa de Marcos se desvaneció ligeramente, aunque no desapareció del todo. Dejó la taza sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la superficie de madera. Sus ojos me estudiaron con una intensidad que me hizo querer apartar la mirada, pero me obligué a mantener el contacto visual. «¿Por qué no?», dijo al fin, sus palabras suaves pero cargadas de significado. «Siempre hay una línea, ¿verdad? Algo que nadie se atreve a cruzar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué hay al otro lado?». Su respuesta me dejó sin aliento. Había algo inquietante en su sinceridad, en la manera en que hablaba como si todo esto fuera un experimento, una exploración sin límites. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, no solo por lo que había dicho, sino porque una parte de mí sabía que entendía lo que quería decir. Había algo en esa noche, en la forma en que me había tocado, que había despertado algo en mí, algo que no quería enfrentar. «Eres mi hermano, Marcos», susurré, mi voz temblando con una mezcla de incredulidad y desesperación. «Somos más que eso», respondió sin vacilar. Sus ojos brillaban con una intensidad que me aterrorizaba y me fascinaba a la vez. «Siempre hemos sido más que eso. Desde que éramos niños, siempre hemos tenido algo que nadie más entiende. ¿Por qué debería eso detenernos ahora?». Quise protestar, decirle que estaba equivocado, que esto no era normal, que había cruzado una línea que nunca debería haberse cruzado. Pero las palabras se atoraron en mi garganta, porque, en lo más profundo de mí, una pequeña voz me susurraba que tal vez tenía razón, que siempre habíamos sido diferentes, conectados de una manera que iba más allá de lo que otros podían comprender. «Esto no puede volver a pasar», dije al fin, mi voz apenas un murmullo, pero cargada de una determinación que esperaba que él entendiera. Marcos no respondió de inmediato. Se limitó a observarme,
como si estuviera evaluando la sinceridad de mis palabras. Finalmente, se inclinó hacia atrás en su silla, dejando escapar un suspiro que parecía cargar con años de secretos y deseos reprimidos. «Como quieras», dijo, pero había algo en su tono, en la forma en que su sonrisa volvió a aparecer en sus labios, que me hizo dudar de su sinceridad. Se levantó de la mesa, llevando su taza al fregadero. Mientras lo hacía, pude sentir su mirada sobre mí, como si estuviera esperando algo. Pero no dije nada, y después de un momento salió de la cocina, dejándome solo con el sonido de su partida y el eco de sus palabras. Me quedé allí, mirando el café en mi taza, sin atreverme a beberlo. Mi mente era un caos, un torbellino de emociones que no podía controlar. Sabía que tenía que poner distancia entre nosotros, que tenía que proteger lo poco que quedaba de nuestra relación antes de que todo se desmoronara. Pero también sabía, en lo más profundo de mi ser, que Marcos no era alguien que simplemente se rindiera, y que esto estaba lejos de haber terminado. Los días siguientes transcurrieron en un limbo inquietante. Marcos y yo manteníamos nuestras rutinas como si nada hubiera cambiado, como si el peso de aquella noche no flotara en cada rincón de la casa. Pero era imposible ignorarlo. Sus miradas furtivas, la forma en que su sonrisa se demoraba unos segundos más de lo necesario, incluso cómo se aseguraba de estar siempre en mi espacio, encontrando excusas triviales para cruzarse conmigo. Todo parecía diseñado para recordarme lo que había sucedido, para asegurarse de que no lo olvidara. Intenté distanciarme. Pasaba más tiempo fuera de casa, buscando cualquier excusa para no estar cerca de él. Salía a correr, me quedaba más tiempo en el trabajo, incluso me ofrecía para hacer mandados que no eran necesarios. Pero cada vez que regresaba, ahí estaba él, esperando con esa mirada que parecía atravesarme, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. No decía nada abiertamente, pero su presencia era un recordatorio constante de que estaba jugando un juego que no sabía cómo ganar. Una noche, después de otra jornada agotadora en la que había intentado evitarlo, regresé a casa y encontré la sala vacía, sumida en una penumbra tranquila. La televisión estaba apagada, algo inusual para Marcos, que siempre la dejaba encendida como ruido de fondo. Por un momento, pensé que tal vez había salido, que tendría al menos unas horas de paz. Pero cuando encendí la luz, me di cuenta de que estaba equivocado. Él estaba allí, sentado en el sillón más alejado, medio oculto por las sombras. Tenía una copa de vino en la mano y una expresión inescrutable en el rostro. Mi corazón dio un vuelco, y una mezcla de sorpresa y aprensión me recorrió. ¿Tardé en el trabajo?, preguntó, su tono casual, pero con un borde afilado que no pude ignorar. Algo así, respondí, tratando de mantener mi voz neutral mientras dejaba mis cosas sobre la mesa. No quería mirarlo, pero podía sentir su mirada fija en mí, como una mano invisible que tiraba de mí. Parece que últimamente estás muy ocupado, continuó, su tono ligero, pero con un subtexto que no podía ignorar. Me tensé, sintiendo cómo la conversación tomaba un rumbo que no quería seguir. Decidí ignorarlo, caminando hacia la cocina para prepararme algo de beber. Pero apenas había cruzado la puerta cuando sentí su presencia detrás de mí. Giré lentamente, encontrándolo de pie a unos pocos pasos de distancia. Había algo en su mirada, una mezcla de desafío y algo más oscuro que hizo que mi piel se erizara. «¿Qué quieres, Marcos?», pregunté, intentando mantener mi voz firme, aunque mi interior temblaba. «¿Qué quiero?», repitió, inclinando ligeramente la cabeza mientras me estudiaba con una intensidad que me hacía querer retroceder. «Esa es una pregunta interesante, hermano». Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros, cargadas de un peso que era imposible ignorar. Dio un paso hacia mí, y por instinto me moví hacia atrás, sintiendo cómo mi espalda chocaba contra la encimera. No había escapatoria, y él lo sabía. Una sonrisa ligera curvó sus labios mientras se acercaba un poco más,
dejando apenas un espacio entre nosotros. «¿Por qué sigues huyendo?», preguntó, su voz baja, casi un susurro. Había algo en su tono que me hizo contener el aliento, una mezcla de frustración y deseo que me dejó paralizado. «No estoy huyendo», respondí, aunque ambos sabíamos que era una mentira. «Claro que sí», dijo, acercándose aún más. Su mano se posó en la encimera a mi lado, atrapándome sin tocarme. «Siempre lo has hecho. Huyes de todo lo que no puedes controlar, de todo lo que no puedes entender». Quise responder, defenderme, pero las palabras no salieron. Su cercanía era abrumadora, y mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Entonces su mano se movió, rozando la mía con un toque que era tan ligero como el aleteo de una mariposa, pero que envió una descarga eléctrica por mi brazo. «No puedes ignorarlo, ¿sabes?», murmuró, su voz tan baja que apenas podía oírla. Sus ojos encontraron los míos, y en ellos vi algo que me hizo estremecerme. «Lo que pasó, lo que sentiste, está ahí, tan real como el aire que respiras». Su sinceridad me desarmó, dejándome sin defensas. Había algo devastadoramente honesto en sus palabras, algo que hacía que fuera imposible seguir negándolo. Había sentido algo esa noche, algo que no quería admitir, pero que seguía acechándome, negándose a desaparecer. Y él lo sabía. «Esto no está bien, Marcos», dije finalmente, mi voz apenas un susurro, cargada de una desesperación que no podía ocultar. «¿Quién decide qué está bien y qué no?», preguntó, inclinándose hacia mí hasta que nuestras caras estaban a centímetros de distancia. Su aliento cálido rozó mi piel, enviando un escalofrío por mi espalda. «¿La sociedad? Las reglas que otros inventaron. Nosotros no somos como ellos, nunca lo hemos sido». Quise protestar, alejarme, pero sus palabras se clavaron en mí como garras, arrancando algo que había estado enterrado profundamente. Había verdad en lo que decía, una verdad que no quería enfrentar, pero que ahora era imposible ignorar. Nos habíamos criado juntos, compartido cada momento de nuestras vidas, y siempre había habido algo entre nosotros, una conexión que iba más allá de lo normal. Había intentado enterrarlo, negarlo, pero esa noche lo había desenterrado todo, dejando al descubierto algo que ya no podía esconder. «Déjalo ir, hermano», susurró, y su mano se movió para sostener mi rostro, sus dedos rozando mi mandíbula con una suavidad que me hizo cerrar los ojos involuntariamente. «Déjate llevar, por una vez». Sus labios rozaron los míos, y aunque quise resistirme, mi cuerpo no respondió. Había algo en su toque, en su voz, que hacía que todo lo demás desapareciera. Por un momento, el mundo dejó de existir, y solo quedamos nosotros, atrapados en una espiral de emociones que era imposible detener. Cuando finalmente me aparté, mis piernas temblaban y mi respiración era pesada. Lo miré, esperando encontrar burla o arrogancia en su rostro, pero lo único que vi fue una mezcla de deseo y vulnerabilidad que me dejó sin palabras. «Esto no puede seguir», dije, aunque mi voz no tenía la firmeza que quería. Marcos no respondió. Solo me miró, con una sonrisa apenas perceptible que me dejó claro que no pensaba rendirse. Los días se convirtieron en semanas, y aunque intenté reconstruir un sentido de normalidad, la presencia de Marcos era como una sombra persistente que nunca se disipaba del todo. Cada interacción con él parecía estar cargada de significados ocultos, de una tensión que ni él ni yo mencionábamos pero que estaba ahí, siempre presente. Había algo en su forma de moverse, en la manera en que sus ojos me seguían, que hacía que mi piel se erizara. Incluso los silencios entre nosotros parecían hablar, susurrando cosas que ninguno de los dos se atrevía a decir. Empecé a pensar que tal vez podría distanciarme de verdad, encontrar una manera de escapar de lo que había pasado. Una noche, decidí salir con algunos amigos, beber lo suficiente como para adormecer los pensamientos que me atormentaban. El bar estaba lleno de gente,
El ruido ensordecedor y las luces parpadeantes creaban un ambiente caótico que, por un momento, me hizo sentir que podía perderme en el anonimato. Pedí una copa tras otra y poco a poco la tensión en mi pecho comenzó a aflojarse. Pero incluso allí, en medio de la multitud, no podía sacármelo de la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sentía su tacto, recordaba la intensidad de su mirada. El alcohol no lograba silenciar esas memorias, solo las hacía más vívidas, más intrusivas. Intenté distraerme hablando con una chica que parecía interesada en mí, pero incluso mientras ella reía y coqueteaba, no podía evitar compararla con él. Su sonrisa, su voz, todo se desvanecía al lado de la presencia de Marcos que, aunque no estaba físicamente allí, seguía ocupando cada rincón de mi mente. Finalmente, decidí que había tenido suficiente. Salí tambaleándome del bar, el aire fresco golpeando mi rostro como una bofetada. La caminata a casa fue un borrón de luces y sombras, y para cuando llegué, el peso del cansancio y el alcohol hacía que cada paso fuera un esfuerzo titánico. Abrí la puerta con cuidado, esperando encontrar la casa sumida en el silencio de la madrugada. Pero no estaba sola. Marcos estaba allí, sentado en el sofá con una copa en la mano, exactamente como lo había encontrado semanas antes. La única diferencia era la expresión en su rostro. No había sonrisas esta vez, solo una mirada fija, intensa, que hizo que mi corazón se acelerara. Se levantó lentamente al verme entrar, dejando la copa sobre la mesa con un movimiento deliberado. «Has salido mucho últimamente», comentó, su tono neutro, pero con un filo que no podía ignorar. No sabía que tenía que pedir permiso. Respondí, mi voz más mordaz de lo que pretendía, probablemente debido al alcohol que aún corría por mis venas. Él inclinó la cabeza ligeramente, estudiándome como si fuera un enigma que necesitaba resolver. Luego dio un paso hacia mí, y mi cuerpo reaccionó instintivamente, tensándose. Había algo en su mirada que era a la vez familiar y aterrador, una intensidad que me hacía sentir atrapado. «No se trata de eso», dijo, su voz más baja ahora, casi un susurro. «Se trata de lo que estás evitando». «No estoy evitando nada», mentí, aunque ambos sabíamos la verdad. «Claro que sí», replicó, acercándose aún más. Su proximidad era abrumadora, y el aire entre nosotros parecía vibrar con una energía que no podía ignorar. «Te estás evitando a ti mismo». Quise reírme, decirle que estaba loco, que no tenía idea de lo que estaba hablando, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Había algo en su tono, en la seguridad con la que hablaba, que me desarmó por completo. Y antes de que pudiera decir algo, su mano se movió, rozando mi mejilla con un gesto tan suave que me hizo cerrar los ojos. «¿Por qué sigues luchando contra esto?», preguntó, su voz apenas un susurro en la penumbra. «Porque no está bien», respondí, mi voz quebrándose bajo el peso de mi propia confusión. «Porque no debería ser así». Marcos dejó escapar un suspiro, y su mano se retiró, aunque su presencia seguía envolviéndome como una sombra. Cuando abrí los ojos, su mirada estaba fija en la mía, cargada de algo que no podía descifrar del todo. «¿Quién decide lo que está bien o mal?», preguntó, su tono desafiante, pero con un trasfondo de vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Esto no tiene que ser nada que no quieras que sea, pero no puedes seguir fingiendo que no está ahí». No supe qué responder. Había algo devastadoramente honesto en sus palabras, algo que me dejó sin aliento. Durante semanas había tratado de enterrarlo, de ignorarlo, pero ahora, frente a él, no podía seguir negándolo. Había algo entre nosotros, algo que siempre había estado allí, pero que ahora era imposible ignorar. Antes de que pudiera decir algo, Marcos dio un paso atrás, rompiendo la tensión que había llenado la habitación. Su mirada se suavizó ligeramente, y por un momento pensé que iba a dejarlo ahí, que simplemente se daría la vuelta y se marcharía.
pero en lugar de eso, se inclinó hacia mí, sus labios rozando los míos con una suavidad que me dejó paralizado. Fue un beso breve, apenas un toque, pero fue suficiente para derribar las barreras que había construido. Cuando se apartó, me miró con una intensidad que me hizo temblar. «Cuando estés listo», murmuró antes de darse la vuelta y desaparecer por el pasillo, dejándome solo en el silencio de la madrugada. Me quedé allí, de pie, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Había algo irrevocable en lo que acababa de pasar, algo que sabía que no podía deshacer, pero también había algo más, algo que no podía ignorar, la certeza de que esto era solo el comienzo. Los días siguientes estuvieron teñidos de una tensión sofocante que parecía llenar cada rincón de la casa. Era como si la propia estructura del lugar estuviera al tanto de lo que había sucedido y guardara un incómodo silencio que se burlaba de mí a cada paso. Intenté continuar con mi vida como si nada hubiera cambiado, pero no podía ignorar la forma en que la presencia de Marcos impregnaba todo. Su sombra parecía seguirme incluso cuando no estaba en la habitación. Cada interacción con él era un baile cuidadosamente coreografiado, lleno de frases triviales y sonrisas forzadas. Pero detrás de esa fachada, la verdad se retorcía como una serpiente, esperando el momento adecuado para mostrarse. Y Marcos nunca perdió esa mirada, esa mezcla de desafío, paciencia y algo más oscuro que hacía que mi pecho se apretara cada vez que nuestros ojos se cruzaban. Una noche, después de horas dando vueltas en la cama, incapaz de encontrar descanso, decidí salir a caminar. La casa estaba silenciosa, sus sombras largas y alargadas en la penumbra. Tomé una chaqueta y salí al patio trasero, dejando que el aire fresco de la noche me envolviera. Necesitaba espacio, claridad, algo que me ayudara a ordenar el caos en mi mente. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con una intensidad que parecía burlarse de mi inquietud. Me senté en el viejo banco de madera que había en el jardín, enterrando la cabeza entre las manos mientras intentaba respirar profundamente. Pero incluso allí, en el silencio de la noche, no podía escapar de él. No podía escapar de lo que había hecho, de lo que había permitido que sucediera. «¿No puedes dormir?». La voz de Marcos rompió la tranquilidad como una roca arrojada a un estanque. Me tensé, pero no levanté la cabeza. Sabía que estaba allí. Podía sentir su presencia acercándose, el peso de sus pasos resonando en el suelo. Finalmente, se sentó a mi lado, dejando un espacio entre nosotros que parecía tan estrecho como un susurro. «Marcos», comencé, pero no sabía cómo terminar la frase. Todo lo que quería decir estaba atrapado en mi garganta, atormentándome con su peso. «No tienes que decir nada», dijo, su voz más suave de lo que esperaba. Había algo casi reconfortante en su tono, como si estuviera dispuesto a esperarme, a dejar que las palabras vinieran a su propio ritmo. «Solo no te cierres». Levanté la mirada, encontrándome con sus ojos en la penumbra. Había algo en ellos que me atrapó, una mezcla de ternura y determinación que me desarmó por completo. No era la primera vez que lo veía así, pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba tratando de escapar de ello. «No entiendo cómo llegamos a esto», dije finalmente, mi voz temblando con la fuerza de mi confusión. «Tú y yo, no tiene sentido». «Claro que lo tiene», respondió, su tono calmado pero firme. «Tal vez no para los demás, tal vez no para el mundo, pero para nosotros siempre lo ha tenido». Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros, llenas de una certeza que me aterrorizaba tanto como me atraía. Quise rechazarlo, decirle que estaba equivocado, que esto no era más que un error que habíamos dejado crecer demasiado. Pero las palabras no salieron, porque, en lo más profundo de mí, sabía que tenía razón. Siempre habíamos sido diferentes. Desde que éramos niños, había algo en nuestra relación que nos separaba de los demás.
un entendimiento tácito, una conexión que iba más allá de las palabras. Y ahora, esa conexión había cruzado una línea que ninguno de los dos podía deshacer. «Es demasiado», murmuré, apenas capaz de formar las palabras. «¿Demasiado para quién?», preguntó, inclinándose hacia mí. Su voz era baja, cargada de una intensidad que hizo que mi corazón latiera con fuerza. «Porque no parece demasiado para mí, y si fueras honesto contigo mismo, tampoco lo sería para ti». Su proximidad era abrumadora, y por un momento todo lo demás desapareció. No había estrellas, ni noche, ni dudas. Solo estábamos él y yo, atrapados en un momento que parecía suspendido en el tiempo. Sus ojos buscaban los míos, desafiándome a mirar más allá de mi miedo, más allá de las barreras que había construido. «No tienes que decidir nada ahora», dijo, su voz un susurro que se deslizó por mi piel como una caricia. «Solo déjalo estar». Antes de que pudiera responder, su mano se movió, rozando la mía con una suavidad que me hizo temblar. Fue un gesto simple, pero estaba cargado de una promesa que no podía ignorar. No insistió, no trató de presionarme. Solo se quedó allí, a mi lado, dejando que el silencio hablara por él. Finalmente, levanté la mirada, encontrándome con la suya. Y en ese momento, algo dentro de mí cedió. Era como si una presa se rompiera, dejando que todo lo que había estado conteniendo saliera a la superficie. Sin pensarlo, incliné la cabeza hacia él, dejando que nuestras frentes se tocaran. Fue un gesto simple, pero lleno de una intimidad que me dejó sin aliento. «Esto no será fácil», susurré, mi voz temblando con la fuerza de mi emoción. «Nada que valga la pena lo es», respondió, y en su tono había una seguridad que me hizo sentir, por primera vez en semanas, que tal vez todo estaría bien. Nos quedamos allí, en el silencio de la noche, dejando que las estrellas fueran testigos de algo que no necesitaba palabras. No había respuestas, ni soluciones, ni certezas. Solo había nosotros, y el comienzo de algo que no podía ignorar.